Imagina que en la Edad Media, una adolescente de 17 años, campesina, analfabeta y sin entrenamiento militar, se presenta ante el heredero de un reino y le dice, con la seguridad de quien no tiene la menor duda, vengo de parte de Dios y voy a salvar Francia. Esta es la historia de Juana de Arco, la doncella de Orleans, una heroína recordada en Francia igual que en España recordamos al Cid o en Escocia a William Wallace. Una mujer que en poco más de un año cambió la historia de Francia para siempre, y cuyo origen es el más humilde de todos los héroes de la Edad Media. Y es que Juana era una campesina de un pequeño pueblo francés. El campesinado de la Francia medieval del siglo XV no era muy distinto al de otros reinos europeos. Sus agricultores producían hortalizas, cereales, legumbres y vid, y sus ganaderos carne, huevos, lana, leche y sus derivados como el queso. Quesos provenientes de las regiones de Roquefort, Brie o Camembert ya se producían en la Edad Media, y es que el queso francés todavía, a día de hoy, sigue siendo muy valorado. Por suerte hoy lo puedes comprar en tu supermercado Día más cercano. Los supermercados Día, aparte de tener la amabilidad de patrocinar este vídeo, tienen una amplia gama de productos con denominación de origen entre los que se encuentran estos deliciosos quesos franceses. Tanto el queso Roquefort, el Brie y el Camembert están hechos con su receta tradicional para degustar el verdadero sabor de Francia. Todos ellos con el certificado de denominación de origen protegido que garantiza su autenticidad. Yo hoy me he comprado estos tres y también Emmental, y me he preparado una tabla de 4 quesos franceses que me voy a meter entre pecho y espalda. Y es que voy a comer como un auténtico noble de la Edad Media francesa. Y estate tranquilo, tanto estos quesos como el resto de productos de la selección mundial de supermercados Día respeta las materias primas y procesos del país de origen. Así que ya sabes, tú también puedes hacer tu compra internacional en el súper de tu barrio y al mejor precio. Muchas gracias Día por patrocinar este vídeo. Y ahora volvamos con Juana de Arco. Su vida estuvo envuelta en un halo de misticismo y epicidad, y no estuvo carente de intrigas y traiciones. Una vida que puede reforzar la fe de los creyentes y fascinar a los historiadores a partes iguales. Y si pensáis que ya conocéis esta historia medieval porque visteis la película de Luc Besson con Mila Jovovich o porque alguna vez jugasteis la campaña de Age of Empires, permitidme deciros que la realidad supera con diferencia cualquier ficción. Así que ahora sí que sí, sentaos, relajaos, porque esta es la historia de Juana de Arco. Muy buenas a todos, soy Escocés y la historia de Juana comenzó en un lugar que probablemente jamás habrías encontrado en un mapa, Domremy, una aldea diminuta en la Lorena del noreste de Francia rodeada de campos de cultivos y bosques espesos. Allí, alrededor del año 1412, nació una niña a la que llamaron Juana. Eso sí, la fecha exacta de su nacimiento sigue siendo objeto de debate entre los historiadores. Su padre fue Jacques d'Arc, aunque ese apellido lo encontramos escrito de 1000 formas distintas en los documentos de la época. D'Arc, Tarc, Dare... Sea como sea, este agricultor poseía unas 20 hectáreas de tierra y ejercía como una especie de representante local de la comunidad. Recaudaba impuestos y organizaba la defensa del pueblo. Pero ojo, no era noble ni mucho menos, pero tampoco era el campesino más pobre de Domremy. Su madre, Isabel Romy, completaba la familia junto a los hermanos de Juana. La infancia de Juana fue, en esencia, la infancia de cualquier niña campesina de la Francia medieval. Cuidaba ovejas y vacas, ayudaba en el campo, colaboraba en las tareas domésticas como cocinar, coser y limpiar y no recibió educación formal alguna. No sabía leer ni escribir, como la inmensa mayoría de las niñas y niños de su tiempo, aunque aprendió a firmar y en las cartas que dictó más adelante siempre aparece su nombre como Gianni, sin apellido, que es como se decía en su lengua. Pero que no supiera leer no significaba que fuera ignorante. Juana aprendió a través de la tradición oral, las normas sociales de su comunidad y sobre todo a través de algo que marcó profundamente su vida desde la más tierna infancia, la religión. Asistía a misa con frecuencia, participaba en las festividades religiosas del pueblo y los testimonios recogidos años después la describen como una niña extraordinariamente piadosa, caritativa con los pobres, seria, reflexiva para su edad y que le gustaba rezar en soledad. Ahora bien, su vida era sencilla, sí, pero no tranquila. Porque mientras Juana crecía entre ovejas y campos de centeno, un conflicto brutal sacudía a Francia desde hacía décadas. Los rumores de guerra llegaban constantemente a Domremy. Había saqueos en zonas cercanas, la población vivía con una inseguridad permanente. De hecho, en algún momento de su infancia, los borgoñeses, aliados de los ingleses, atacaron e incendiaron Domremy y Juana y su familia tuvieron que huir. Aquella niña creció escuchando historias de destrucción, de pueblos arrasados y de un reino que se desmoronaba. Y esa guerra tenía nombre.
Se llamó la Guerra de los 100 Años. Para entender correctamente la historia de Juana de Arco, primero hay que entender el infierno en el que vivió. La Guerra de los 100 Años tiene un nombre bastante engañoso, porque no duró 100 años, duró 116. Desde 1337 hasta 1453, más de un siglo de conflictos intermitentes entre las coronas de Francia e Inglaterra por el control del trono francés que devastó generaciones enteras. Esta guerra empezó, como tantas otras en la historia, por una crisis sucesoria. En 1328 murió Carlos IV de Francia, el último rey de la rama principal de los Capetos, sin dejar heredero varón directo. ¿Quién debía ocupar el trono? Pues los nobles franceses eligieron a Felipe VI de Valois, primo del difunto rey. Pero había otro candidato con pretensiones legítimas, Eduardo III de Inglaterra, que era nieto de Felipe IV de Francia por vía materna. Eduardo reclamó el trono francés y los franceses pues le dijeron que no, y aquello terminó como siempre terminan las disputas entre reyes medievales, a espadazos. La guerra se dividió en varias fases y no voy a detenerme en cada una de ellas porque ya haremos un capítulo sobre este tema en otra ocasión. Pero sí que hay momentos claves que necesitamos conocer para entender lo que vendría después. En la primera fase de la guerra los ingleses arrasaron. La batalla de Crécy en 1346 fue la humillación aplastante para la caballería francesa frente a los arqueros de arco largo ingleses. 10 años después, en Poitiers, en 1356, los ingleses capturaron al mismísimo rey francés Juan II. Francia tuvo que pagar un rescate descomunal y ceder territorios. Y luego, bueno, la peste negra que azotó Europa a partir del 1347 empeoró todo todavía más. Hubo treguas, hubo periodos de calma relativa, hubo un rey francés, Carlos V, que recuperó buena parte del terreno perdido gracias a la estrategia inteligente de evitar grandes batallas campales. Pero cuando Carlos V murió en 1380 y le sucedió su hijo Carlos VI, Francia entró en una espiral de caos que resulta difícil de exagerar. Carlos VI, conocido popularmente como Carlos el Loco, empezó a sufrir episodios de demencia a partir de 1392. Y no hablo de excentricidades menores, En una crisis atacó a sus propios caballeros creyendo que eran enemigos. El hombre estaba para darle de comer aparte. El tema es que el vacío de poder que dejó su enfermedad fue catastrófico. Dos facciones de la nobleza francesa, los Armagnacs y los borgoñeses, empezaron a luchar entre sí por el control del reino. Francia se desgarraba por dentro mientras el enemigo acechaba fuera. Y entonces llegó el golpe definitivo. En 1415, un joven y ambicioso rey inglés llamado Enrique V cruzó el Canal de la Mancha con su ejército. El 25 de octubre de ese año, en un campo de barro cerca de un pueblecito del norte de Francia, tuvo lugar una de las batallas más famosas de la historia medieval, Agincourt. Si habéis visto la película de The King del 2019, protagonizada por Timothée Chalamet, o la de Henry V de 1989, se puede apreciar lo devastadora que fue aquella batalla. Un ejército inglés inferior en número masacró a la flor y nata de la caballería francesa. Miles de nobles franceses cayeron muertos o prisioneros. Tras Agincourt, Enrique V aprovechó la debilidad francesa y la alianza con los borgoñeses del duque Felipe el Bueno para imponer el Tratado de Troyes en 1420. Este tratado era básicamente una sentencia de muerte para la Francia independiente. Con él, Carlos VI desheredaba a su propio hijo, el delfín Carlos, y reconocía a Enrique V como heredero del trono francés. Cuando ambos reyes murieron con pocos meses de diferencia en 1422, un bebé inglés de 9 meses, Enrique VI, fue proclamado rey de Francia e Inglaterra. Déjame hacer un pequeño paréntesis por si alguien no lo sabe, el título de delfín era el título del heredero al trono, algo así como príncipe heredero. Pues bien, volviendo a la Guerra de los 100 Años, el delfín Carlos, el legítimo heredero francés, quedó reducido a poco más que un refugiado en su propia tierra. No había sido coronado, no tenía legitimidad formal y sus menguantes fuerzas eran derrotadas una y otra vez. La historiadora Régine Pernod, probablemente la mayor experta del siglo XX de Juana de Arco y la fundadora del Centre de Jean d'Arc de Orléans, lo resumió con una imagen elocuente. Francia estaba postrada y sus defensores perdían esperanzas con cada derrota, como si la propia nación estuviera agonizando. Y ahora ya tenemos contexto. Este era el mundo en el que creció Juana. Una Francia dividida, ocupada y al borde del abismo, y fue precisamente en ese momento de oscuridad absoluta cuando nuestra protagonista empezó a escuchar voces. Hacia 1425, cuando Juana tenía unos 13 años, ocurrió algo extraño que ella misma describió años después. Estaba en el campo. Algunos testimonios dicen que en el jardín de su padre, cuando escuchó una voz acompañada de una luz intensa.
Sus propias palabras, recogidas en las actas del juicio, resultan conmovedoras por su sencillez. Tenía 13 años cuando tuve una voz de Dios para ayudarme a gobernar mi conducta. La primera vez que oí esta voz, tuve mucho miedo. Al principio, aquello la aterrorizó, pero las voces regresaron, una y otra vez. Y con el tiempo Juana las identificó como pertenecientes a figuras celestiales: el arcángel San Miguel, Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita. Estas voces no eran mensajes vagos ni consejos espirituales genéricos, eran instrucciones tremendamente concretas con objetivos políticos y militares muy bien definidos. Le ordenaban mantener una vida pura y devota, ir a ayudar a Francia y asegurarse de que el delfín Carlos VII fuera coronado en Reims, la ciudad donde tradicionalmente se coronaba a los monarcas franceses. Y es que piénsalo un momento. Una adolescente campesina, analfabeta, sin la menor conexión con el poder, recibe lo que interpreta como una orden directa de Dios para intervenir en la política y la guerra de su tiempo. No es una tarea menor, es literalmente salvar su reino. Pero esta transformación que estaba sufriendo Juana no fue una transformación instantánea. Durante años, aproximadamente entre los 13 y los 16, ella convivió con estas experiencias sin actuar. Tuvo miedo, tuvo dudas y tuvo un conflicto interno que tan solo podemos imaginar un poco. Dejar su hogar siendo una mujer joven era algo impensable en la Francia del siglo XV. Nadie, absolutamente nadie, esperaba algo así de una campesina. Presentarse ante las autoridades militares podía significar el rechazo, la humillación o algo mucho peor. Pero como no podía ser de otra manera, aquí hay un debate historiográfico que tenemos que abordar. ¿Qué eran realmente esas voces? Pues las interpretaciones varían enormemente. Desde el punto de vista de la fe cristiana medieval eran exactamente lo que Juana decía, mensajes divinos. Desde la perspectiva de la medicina moderna, algunos investigadores han sugerido posibles explicaciones neurológicas o psiquiátricas: epilepsia del lóbulo temporal, esquizofrenia, incluso migrañas con aura. Pero lo cierto es que tampoco hay consenso entre ellos. Y varios expertos en trastornos mentales han señalado que el perfil de Juana no encaja bien con ningún diagnóstico psiquiátrico específico. Era coherente, lógica, extremadamente funcional y capaz de convencer a personas sofisticadas de su misión. El historiador Daniel Hobin, editor de una de las traducciones académicas más rigurosas de las actas del juicio de Juana, señaló que reducir sus experiencias a una patología es tan simplista como aceptarlas literalmente como divinas. Para algunos cristianos es una cuestión de fe, para otros una cuestión mental y para otros un misterio. Pero lo que es indiscutible es que esas voces tuvieron un impacto histórico real e innegable. Y ese impacto empezó cuando Juana decidió actuar. Hacia los 16 o 17 años algo cambió en ella. La determinación venció al miedo y ella tomó una decisión radical: abandonar su casa sin garantías, viajar por zonas peligrosas en plena guerra y presentarse ante las autoridades que podían rechazarla sin contemplaciones. Su primer destino fue Vaux-le-Cœur, una ciudad cercana leal al Delfín, donde intentó convencer al capitán de la guarnición, Robert de Baudricourt, de que le proporcionara escolta para llegar hasta Carlos. La primera vez Baudricourt se rió de ella y le mandó de vuelta a casa. Lo intentó una segunda vez, pero el resultado fue exactamente igual. Pero Juana regresó una tercera vez con más determinación que nunca. Según una de las versiones más fascinantes de este episodio, durante esta tercera visita, Juana predijo la derrota francesa en la batalla de Rouvrier, la llamada batalla de los Arenques, antes de que la noticia llegara hasta donde ellos estaban. Cuando el capitán de la guarnición comprobó que la predicción se había cumplido, su escepticismo se resquebrajó. Y finalmente le dio una escolta de 6 hombres para realizar el peligroso viaje hasta Chinon. Fuese verdad o no esta versión, una adolescente campesina acababa de dar el primer paso hacia la leyenda. En febrero o marzo de 1429, tras su viaje de 11 días a través del territorio hostil, Juana llegó a Chinon. Tenía unos 17 años y allí se encontró cara a cara con el delfín Carlos VII. Pero Carlos no era idiota, claro, desconfió por naturaleza y con razón, dado que su propio padre le había desheredado y muchos le consideraban ilegítimo, así que decidió poner la prueba. Según algunas fuentes, se disfrazó entre sus cortesanos para ver si Juana era capaz de reconocerle, y ella lo identificó sin dudar. Luego, en una conversación privada, le reveló algo que convenció al delfín de su autenticidad. Lo que le dijo no se sabe, sigue siendo uno de los grandes misterios. Juana se negó a revelarlo durante los interrogatorios, afirmando que era un secreto entre ella y el rey. Pero antes de confiar plenamente en ella, Carlos la hizo examinar por un panel de teólogos en Poitiers para descartar herejía o influencia diabólica.
Fue observada por nobles y militares, puesta a prueba en su comportamiento y su fe. Y el veredicto final fue favorable. No encontraron nada sospechoso en ella, y finalmente Carlos decidió darle una oportunidad. Pero dejadme matizar una cosita. Juana no recibió un mando militar formal completo. No era una general en el sentido moderno, ni siquiera en el sentido medieval del término. Tan solo se le proporcionó una armadura, un estandarte que ella valoraba más que cualquier espada, un séquito y apoyo logístico. Fue integrada en el ejército como una figura de inspiración y liderazgo moral, más que como una comandante táctica. Pero su influencia sobre la moral de las tropas y sobre las decisiones estratégicas resultó ser más poderoso de lo que nadie había anticipado. Y de este modo llegó el momento en que todo cambió. Orleans era la ciudad más importante del Loira, la última gran barrera entre los ingleses y el corazón de la Francia leal al Delfín. Desde octubre de 1428, las fuerzas inglesas, bajo el mando del conde de Salisbury y tras su muerte del conde de Suffolk, la tenían sitiada. En este asedio, los ingleses habían levantado una red de bastiones y fortificaciones alrededor de la ciudad, cortando la línea de suministros y esperando la rendición. Esta era una táctica muy común en un asedio medieval, pero si quieres saber más sobre cómo se desarrollaban realmente los asedios en la Edad Media, pues aquí tienes el capítulo donde lo vemos en profundidad. Pero bueno, lo importante es que si Orleans caía, Francia estaba acabada. El consenso entre los contemporáneos de ambos bandos era claro. El regente inglés Juan de Lancaster, duque de Bedford, habría realizado el sueño de Enrique V de conquistar toda Francia. El conde de Dunois, Jean d'Orléans, hijo ilegítimo del duque de Orleans y principal defensor de la ciudad, se preparaba para lo peor. Y entonces llegó Juana. El 29 de abril de 1429, mientras un señuelo francés distraía a las fuerzas inglesas en el flanco oeste, Juana entró en Orleans por la puerta oriental con suministros y refuerzos muy necesarios. La crónica conocida como Journal du 6 d'Orléans, el diario de asedio, describe la escena de esta manera. La población la recibió como si fuera una enviada celestial y se organizó una procesión con antorchas. El entusiasmo fue instantáneo y contagioso. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa para hablar de algo que a menudo se malinterpreta. Creo que se puede llegar a considerar una especie de mito popular, alimentado por el cine y los videojuegos, como suele ser, que presenta a Juana como una gran guerrera que luchaba ferozmente en primera línea, espada en mano, derribando enemigos como Aragorn en el abismo de Helm. Pero lo cierto es que la realidad fue muy distinta, ojo, pero no menos impresionante. Juana participaba activamente en las campañas militares, estaba en el campo de batalla. Portaba su estandarte, que consideraba más importante que cualquier arma, e inspiraba a los soldados con su presencia, su convicción y su valentía. Pero no hay pruebas claras de que matara enemigos personalmente. Su rol principal fue de líder moral, inspiradora y catalizadora de la acción ofensiva. Y eso, en el contexto de un ejército desmoralizado y derrotado, fue infinitamente más valioso que cualquier habilidad con la espada. We recross the river and attack here. Durante los días que siguieron a su llegada, Juana insistió en atacar las posiciones inglesas cuando otros comandantes dudaban. Recorrió las calles de Orleans distribuyendo comida a la población y pagando salarios de la guarnición. Envió mensajeros a los bastiones ingleses exigiendo su retirada y los comandantes ingleses respondieron con insultos llamándola bruja. El 4 de mayo, las fuerzas francesas atacaron el bastión inglés en Saint-Loup. El 6 y el 7 de mayo, la ofensiva se intensificó. Juana participó en el asalto al fuerte de Les Tourelles, la posición inglesa más importante que controlaba el puente sobre el río Loira. Y fue durante este asalto cuando ocurrió algo que cimentó su leyenda. Una flecha inglesa la alcanzó entre el cuello y el hombro, y Juana cayó. Los soldados que la rodeaban temieron lo peor, pero tras ser atendida y vendada, se levantó y volvió al combate. El cronista Jean Denois, que conocía a Juana personalmente, testificó años después que, en su opinión, el comportamiento de Juana en la guerra fue un hecho más divino que humano, y que tenía muchas razones que le hacían pensar así. Y finalmente, el 8 de mayo de 1429, apenas 9 días después de la llegada de Juana, los ingleses abandonaron el asedio de Orleans. Y el asedio, que iba a ser la sentencia de muerte de Francia, se había roto. En un solo acto, la percepción cambió radicalmente. De derrota inevitable a esperanza real, Juana pasó de ser una curiosidad campesina a ser vista como una enviada divina.
Los soldados franceses que habían combatido con resignación durante años empezaron a creer que podían ganar. Tras la liberación de Orleans, Juana impulsó una idea que muchos consideraban temeraria: llevar al delfín Carlos a Reims para coronarlo rey. Ese plan se consideraba una locura, ya que Reims estaba en territorio controlado por los borgoñeses y los ingleses. Llegar allí significaba atravesar cientos de kilómetros de zona hostil. Pero Juana insistió, y durante las semanas siguientes, en lo que se conoce como la campaña del Loira, el ejército francés avanzó con una rapidez sorprendente. Varias ciudades se rindieron sin combatir al ver la llegada de la doncella de Orleans al frente de las tropas. La victoria francesa en la batalla de Patay, el 18 de junio de 1429, fue decisiva. El ejército inglés fue sorprendido y destruido como fuerza organizada, y el temido comandante inglés John Talbot fue capturado. Y finalmente, contra todo pronóstico, Juana consiguió lo impensable. El 17 de junio de 1429, en la catedral de Reims, Carlos VII fue coronado rey de Francia. Durante la ceremonia, Juana estuvo presente de pie junto a él con su estandarte en la mano. Y a mí me parece interesante que cuando le preguntaron después por qué su estandarte había recibido un lugar de honor en la ceremonia, respondió con una frase que resume todo su carácter: había soportado el trabajo, era justo que recibiera el honor. Esta coronación fue, en muchos sentidos, más importante que cualquier victoria militar. Le dio a Carlos VII una legitimidad política y religiosa que ninguna batalla podía proporcionarle. Le convirtió a ojos de Francia y de la cristiandad en el verdadero rey ungido por Dios. Fue un golpe maestro tanto en el plano político como en el psicológico. El historiador Jules Michelet, en su libro Historia de Francia, escrito en el siglo XIX, presentó a Juana como la encarnación del espíritu popular francés. Una plebeya que se alzó en la hora más oscura para defender la nación mientras los señores y los clérigos vacilaban. Para Michelet, Juana demostró lo que el pueblo podía lograr cuando creía en algo más grande que sí mismo. Pero tras el éxito, la realidad se volvió más complicada. Y aquí la historia deja de ser una epopeya triunfal y empieza a parecerse más a una tragedia política. Juana quiso continuar la ofensiva y su siguiente objetivo era París. Pero el intento de tomar la capital en septiembre de 1429 fracasó. Juana fue herida de nuevo, esta vez en la pierna por una saeta de ballesta, y tuvo que retirarse, y el entusiasmo inicial empezó a enfriarse. Y lo más dañino de todo no vino de los ingleses, sino de la propia corte francesa. Carlos VII, ahora coronado y con mayor seguridad política, se volvió más cauteloso. Algunos nobles no confiaban en Juana, la veían como una amenaza a su propia influencia o simplemente como una campesina que había superado su utilidad. El tema es que Juana perdió apoyos y también perdió influencia. La estrategia pasó de la ofensiva relámpago que ella defendía a la lenta negociación que otros preferían. Y en este limbo político, Juana siguió combatiendo, pero con menos recursos y menos respaldo. El 23 de mayo de 1430, durante un enfrentamiento cerca de Compiègne, la historia de Juana como guerrera llegó a su fin. Compiègne era una ciudad leal al rey francés que estaba bajo presión de las fuerzas borgoñesas. Juana lideraba una salida defensiva cuando las cosas salieron terriblemente mal. Su contingente fue empujado hacia atrás y durante la retirada el puente levadizo de Compiègne se cerró antes de que Juana pudiera cruzarlo. Fue derribada de su caballo y capturada por soldados borgoñeses. Y lo peor de todo es que Carlos VII no hizo nada para rescatarla. Ese silencio del rey al que ella había coronado es quizás una de las traiciones más dolorosas de la historia medieval. El hombre que le debía su corona, su legitimidad, su reino, abandonó a la mujer que se lo había dado todo. No intentó negociar su liberación, no ofreció rescate, simplemente la dejó caer. Los borgoñeses vendieron a Juana a los ingleses por 10.000 libras, una fortuna para la época, y con esa transacción comenzó el capítulo más oscuro de su historia. Juana fue trasladada a Rouen, la capital administrativa inglesa en Francia, y encerrada en una prisión militar. No en una prisión eclesiástica como corresponde a una acusada de delitos religiosos. Fue custodiada por soldados ingleses, hombres, en lugar de monjas como exigía el procedimiento. Ya se veía desde el primer momento que las irregularidades fueron flagrantes. El juicio fue dirigido por el obispo Pierre Cauchon, un clérigo francés aliado de los ingleses que aspiraba al arzobispado de Rouen.
El tribunal estaba compuesto por clérigos pro-ingleses. El objetivo implícito era condenarla, no juzgarla. No tuvo defensa legal real, incluso le fue denegada la apelación al Papa que solicitó. El historiador Daniel Hobbin señaló en su estudio sobre el juicio que algunos académicos lo han considerado directamente una farsa judicial, y que Cushon fue denunciado como un instrumento de los ingleses dispuesto a sacrificar a Juana para avanzar en su propia carrera eclesiástica. Las acusaciones fueron múltiples: herejía, desobediencia a la iglesia, vestir ropa masculina y actuar fuera del rol permitido para una mujer. Y ojo aquí, que esto es bastante importante, Juana nunca fue juzgada formalmente como bruja, sino como hereje. Y es aquí que llegamos a lo que para mí es el aspecto más impactante de toda la historia de Juana de Arco. No el asedio de Orleans, no la coronación del rey francés, sino los interrogatorios. Durante semanas, desde febrero hasta marzo de 1431, Juana fue sometida a interrogatorios intensivos por teólogos y juristas experimentados. Se enfrentó a hasta 70 cargos diferentes. Y recordemos que tenía 19 años, era analfabeta, no tenía formación teológica, no tenía abogado y estaba agotada, enferma, encerrada y además estaba vigilada día y noche por guardias hostiles. Y aun con todo eso, respondió con una lucidez y una calma y una agudeza intelectual que dejó atónitos a sus interrogadores. Yo creo que el momento más célebre se produjo durante el tercer interrogatorio público el 24 de febrero de 1431. Le plantearon una pregunta que era una trampa teológica perfecta. La pregunta decía así: ¿sabéis si estáis en gracia de Dios? A ver, la trampa era diabólicamente sencilla. Si respondía así, estaba cometiendo un pecado de presunción porque la doctrina establecía que nadie puede saber con certeza si está en gracia de Dios. Si respondía no, estaba admitiendo que sus visiones eran falsas. Era un jaque mate doctrinal. Pero Juana respondió: si no estoy en gracia de Dios, que Él me ponga en ella, y si estoy, que Dios me conserve en ella. Los notarios del tribunal registraron que esta respuesta dejó a los interrogadores estupefactos. Una campesina analfabeta acababa de esquivar con elegancia una trampa que habría derribado a muchos teólogos formados. El Papa Benedicto XVI, en una audiencia en 2011, reflexionó sobre este episodio y afirmó que los jueces de Juana fueron radicalmente incapaces de comprender su alma. No sabían que estaban condenando a una santa. Las presiones sobre Juana se intensificaron. Fue interrogada sin abogado, amenazada con tortura y sometida a presión psicológica constante. Cada pregunta era una trampa y cada respuesta era tergiversada. En un momento crítico la llevaron al cementerio de Saint-Ouen, donde la amenazaron con la ejecución inmediata si no se retractaba. La presentaron un documento para firmar, y conviene recordar de nuevo que apenas sabía firmar y es muy probable que no entendía completamente lo que contenía el documento. Según los testigos del juicio de rehabilitación posterior, lo que ella firmó era un texto breve, de no más de 7 u 8 líneas, en el que prometía no volver a llevar armas ni vestir ropa masculina. Pero el documento que Cushon introdujo en las actas del juicio era un texto de página y media en el que Juana supuestamente negaba sus revelaciones divinas, confesaba herejía, idolatría y brujería. Era una falsificación evidente. Pero pocos días después, Juana se retractó de lo que había firmado, acto que le salvó la vida temporalmente. Volvió a vestir ropa masculina, posiblemente porque era la única protección que tenía contra los guardias que lo custodiaban o porque le quitaron la ropa femenina. Reafirmó sus voces y reafirmó su misión. Y esto la convirtió automáticamente en un hereje reincidente, un delito castigado con la muerte. El 30 de mayo de 1431, Juana fue declarada culpable y entregada a las autoridades civiles. Horas después, en la plaza del Mercado Viejo de Rouen, fue quemada en la hoguera. Según los testimonios, murió invocando el nombre de Jesús. Tenía 19 años. La historia, sin embargo, no terminó en aquella hoguera. 25 años después, en 1456, el Papa Calixto III ordenó la revisión del juicio a instancias de la familia de Juana y del propio Carlos VII. El Tribunal de Rehabilitación, dirigido por el inquisidor general Jean Béal, escuchó a más de 100 testigos. Vecinos de su infancia, soldados que habían luchado junto a ella, ciudadanos de Orleans e incluso algunos de los clérigos que habían participado en el juicio original. La sentencia previa de 1431 fue declarada, en palabras del propio tribunal, fraudulenta, violenta, inicua y fundamentada en mentiras.
Y finalmente, de manera póstuma, Juana fue proclamada inocente. Siglos más tarde, en 1909, fue beatificada y en 1920 el Papa Benedicto XV le canonizó como santa de la Iglesia Católica, en una ceremonia en la Basílica de San Pedro a la que asistieron más de 60.000 personas. Y llegados a este punto, yo me quiero preguntar, ¿quién fue realmente Juana de Arco? ¿Fueron sus visiones reales? ¿Escuchó verdaderamente a Dios? Pues esa es una pregunta que pertenece al ámbito de la fe. Algunos no creemos en estas cosas y otros sí lo hacen, y eso está bien. La historiografía no puede demostrar ni refutar la fe ni la existencia de Dios. Pero a mí lo que me importan son los hechos. Porque lo que sí que puede hacer la historia es constatar hechos, y los hechos fueron extraordinarios. En menos de un año, una adolescente campesina sin educación, sin entrenamiento militar, sin poder político alguno, rompió un asedio que iba a ser la tumba de Francia, cambió el ánimo de todo un ejército derrotado, hizo posible la coronación de un rey y alteró el curso de una guerra que llevaba casi un siglo devastando Europa. La historiadora Marina Warner, en su obra Joan of Arc, The Image of Female Heroism, escribió que Juana desafió prácticamente todas las categorías que la sociedad medieval había establecido para una mujer. Fue guerrera sin ser noble, líder sin ser hombre, profeta sin ser sacerdote, y el precio que pagó por esa transgresión fue el más alto posible. Juana de Arco no fue una gran espadachina, no fue una estratega militar genial. Fue algo mucho más difícil de definir y quizás más poderoso. Fue una persona que creyó tan profundamente en algo que el mundo se doblegó ante su convicción. Cuando los historiadores analizaron por qué Orleans fue liberada, por qué los soldados franceses dejaron de huir y empezaron a luchar, por qué un rey sin corona encontró de pronto el valor para reclamar su trono, la respuesta siempre vuelve al mismo punto. Una chica de Domremy que se negó a aceptar que Francia estuviera perdida. Y quiero terminar este episodio con palabras de la mismísima Juana. Durante su juicio, cuando los interrogadores intentaban una y otra vez que negara sus voces, que renegara de su misión, que aceptara que todo había sido una mentira, Juana respondió con una frase: «Prefiero morir antes que revocar lo que Dios me ha hecho hacer». Y así lo hizo. Y ahora, como siempre, la pregunta es para ti. ¿Crees que Juana realmente escuchó a Dios o eran alucinaciones? ¿Cuál es tu héroe favorito de la Edad Media? ¿Qué queso vas a comprar en los supermercados día? Déjame saber tu respuesta en los comentarios. No olvides dar un like si te ha gustado este episodio y sobre todo, nunca olvides que eres maravilloso.